Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al Espacio Linoso, un podcast que va a tratar de temas que yo haya pensado o se me hayan ocurrido en la semana, o posiblemente un día antes o después, o no, después no, qué imbécil. El mismo día que vaya a grabar el podcast o algo así. El tema de esta semana es cómo hacer un podcast en una semana. El hacer un podcast, pues yo ya desde tenía tiempo que yo quería, pues, grabar el podcast, ¿no? Soy muy aficionado a los podcasts. Últimamente he escuchado mucho Nerdholics, ¿qué otro? Super Geek Podcast, los podcasts de Esquizofrenia Natural, La Vida Me da Acidez y muchos otros podcasts que abordaremos más de ellos en un futuro. Pero pues he sido muy fan de los podcasts estos últimos 2 años, de pandemia más que nada. Ay, de Café Infinito, obvio. Y, y no sé, o sea, me agradó mucho el formato de los podcasts y me llenaría, me satisfacería hacer uno mismo yo. Y pues por eso de ahí nace esta idea de hacer el podcast del Espacio Linoso. Obviamente, pues hacer un podcast no es algo que puedas hacer en... Bueno, es que no sé, depende. Porque hay gente que yo creo que sí es capaz de hacerlo en un día. Y posiblemente yo hubiera sido esa gente, pero pues no soy una persona que tiene todo el tiempo libre del mundo. Pero, pues sí, no, me tomé mi tiempo y me tardé menos de una semana. O sea, la idea tal vez sí me tardé mucho más en ya ponerla en manos, pero los días que me tardé fueron desde aproximadamente el miércoles. Y pues aquí estamos en este programa, este podcast, que es el Espacio Linoso. Primero que nada el título, ¿no? ¿Por qué se llama el Espacio Linoso? Más que nada hace como una pequeña broma, una pequeña referencia ahora de aventura a, al, a la tierra donde vive la princesa Grumoso, que se llama el Espacio Grumoso. Y se me ocurrió, por alguna razón, pues ponerle el nombre de mí como usuario, Lino. Y le puse el Espacio Linoso. En un principio me dio risa y después me dio como que pena, me dio cringe el escuchar como que el título, decirlo yo. Pero como que me acostumbré y no sé, me terminó agradando el Espacio Linoso. Después de ello, dije, pues de qué voy a hacer un podcast. ¿En qué soy bueno, no? ¿En qué tema? Porque usualmente, pues la mayoría de gente que hace un podcast es de un tema que se le sabe. El señor Santo trata de temas en general, de cosas que no le agradan, que le desagradan. Pero pues también hay que tener en cuenta que él es psicólogo y tiene muchos medios para afrontar cosas de por qué le desagradan. El Super Kid Podcast yo lo escucho mucho porque ellos son grandes aficionados de la lucha libre. Y Esquizofrenia Natural son podcasts que están pues con una investigación previa muy, muy buena. Y dije, ¿en qué soy bueno yo? Y pues luego me respondí la misma duda que no soy, o sea, no soy capaz de decir yo mismo en qué soy bueno. Y dije, pues vamos a improvisar. Café Infinito, que es uno de los podcasts que más escucho. No me lo pierdo cada que suben, porque no suben cada semana. Es uno de los podcasts que más escucho. Y pues ellos literal hablan de lo que pasó en la semana o así. O de lo que ellos se acuerdan de que pasó en la semana. O luego hablan de varios temas así. Es un podcast muy variado y como que me agrada mucho esa idea. Y pues decidí hacerlo más o menos similar. El único problema es de que yo no tengo interlocutores. Por lo que espero no quedarme callado en ningún momento. Que sería lo idóneo para un podcast porque pues, es un formato donde no es nada visual. Se supone que todo es a base de audio, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo hacer un podcast en una semana? Empezando pues primero con la idea del podcast, el título y todo. Ya la tenemos. Segundo, la mayoría de podcasts que se suben pues, a plataformas de podcast, como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera, iBooks, Spreaker, Podbean, o un montón de plataformas.
tienden a resubirse en YouTube o en alguna otra plataforma de video con video. Y yo dije, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Siento que es un medio como que más de difusión. Pero dije que ¿qué podría poner yo en el video? Y no sé, o sea, de momento se me ocurrió una idea que tenía ya pensada desde antes, que era hacer un late night show, pero en Minecraft. Y como dije que, o sea, pensé yo que ese programa, o tal vez lo de late night no pegara, o iba a estar más difícil de hacerse. Se me ocurrió pues pasar el podcast a un formato, no de late night, porque pues obviamente no es nada visual, pero poder hacer las visuales en Minecraft. Y así es como salió el intro, que posiblemente si están en YouTube ya lo vieron. Si están en alguna plataforma de puro audio, no lo han visto, véanlo a YouTube, se va a subir al mismo tiempo. Eso también voy a tratar de subir tanto en la plataforma donde subo, que en un momento hablaremos de ella, como en YouTube. Vamos a tratarlo de subir al mismo tiempo. Y respecto a eso mismo, pues no, pues el grabar las escenas de Minecraft, el intro y pues el fondo que están viendo en este momento en YouTube, si es que lo están viendo en YouTube, es algo pues que llevó su tiempo. Primero que nada porque pues una escena es bien fácil de grabar si tienes dos personas. Si tienes una tienes que instalar mods y yo no sabía instalar mods en Minecraft, así que tuve que aprender más o menos a usar el mod ese de la cámara libre. Y finalmente quedó pues lo que están viendo con todo y shaders. Y pues espero que les guste. Después de ello, una vez grabado y todo, ¿dónde editamos? Editamos el video, bueno, edité en DaVinci Resolve 17. Es un programa de edición muy, muy bueno. Es que este podcast se va a tratar como, no de promoción como tal, pero sí, pues dando la idea de cómo fue que se hizo el proyecto y cómo va a realizarlo, cómo pienso realizarlo yo. Pues ahí editamos todo. Tuve que ver unos tutoriales, unos cuantos tutoriales y todo. Y finalmente quedó pues renderizado como lo están viendo. El audio lo estoy grabando en este preciso momento en Audacity, un programa de software libre de Linux, si no me mal recuerdo. Luego esperemos hablar de algún episodio de Linux, que es un tema que también me interesa. Y pues eso, lo estoy grabando en Audacity. Posiblemente edite el audio ahí mismo y ya nada más lo exporte a DaVinci Resolve. No es la primera vez que uso Audacity. Muchas veces para tareas de la escuela relacionadas ahí con el formato de audio pues lo he utilizado, pero no nada a nivel más un poquito profesional así. Después de ello, ¿qué micrófono estamos usando? ¿Con qué bello micrófono me están escuchando aquí en este preciso momento? Es con el Blue Snowball, un micrófono de entrada que también uso para stream y posiblemente use para videos. Es un micrófono bastante, pues como ya dije de entrada, y pues a mí me ha sido bastante cumplidor. Tal vez no tenga la mejor calidad de audio, pero se me entiende lo que digo y eso es lo importante, ¿no? Esperemos ya en un futuro a lo mejor cambiarlo tal vez por alguno superior. Pero por el momento siento que sí me da lo que yo pido, ¿no? Lo que yo esperaría de un micrófono. También con su real filtro antipop que se le anda cayendo en cada rato. De hecho, mira, la idea original del podcast era grabarlo, o sea, no el video, pero grabarlo afuera de mi casa. Llevarme la laptop y pegar, o sea, poner el micrófono y así. Pero no tuve tiempo y ahorita lo estoy grabando donde hago los streams. Que pues siento que también es un poco bueno porque me puedo pegar el micrófono lo suficiente. Pero no, como que, no sé, me siento medio encerrado acá. Tantito. Así que lo que hice fue poner un video de fondo, acá que estoy viendo, mientras hablo. Es un video pues, de alguien manejando por Baja California. Nice. Bueno, siguiente. Si están en YouTube o en Spotify, que creo que es la única plataforma que te acepta las miniaturas en los podcasts, las miniaturas las hice en un programa de edición de imagen llamado GIMP, que se traduce como GNU Image Programmer o Modified Programming, algo así. Que es como un... que trata de modificar imágenes, es como un Photoshop, pero de software libre, gratuito y muy bueno, la verdad, yo lo recomiendo. Ese sí tomé algunos cursos en YouTube, gratuitos, a huevo. Y pues más o menos lo manejo, más o menos lo entiendo. Y salieron las bonitas miniaturas. La verdad, el tema de hacer las miniaturas sí como que me da redondito porque no es como que llegara a un punto donde me gustaran lo suficiente como para ponerlas o así. Pero al fin y al cabo pues quedó tal y como lo están viendo y pues me siento orgulloso de cómo quedaron. Esperemos pronto ir mejorándolas.
De hecho, ahorita hice la miniatura antes de grabar el podcast, lo cual es medio extraño porque usualmente primero grabas y luego pues con base a lo que grabaste pues te das una idea de más o menos qué puede llevar la miniatura, pero en este caso lo hice al revés. Y el problema fue de que el skin de Minecraft, al menos en la miniatura, como que siento que se ve medio de baja calidad. Igual porque es una captura que se acerca mucho, pero no sé, siento que igual que se ve medio mal. A lo mejor luego le modificamos. Ya tomado eso en cuenta. Sobre el canal de YouTube, lo vamos a subir en el tercer o segundo canal, que es Jovelino, que es un canal donde pienso subir temas de un formato, bueno, de un tipo un poco, hablando de temas un poco más serios, pero siento que el espacio linoso no iba a quedar en Choslindo, donde pretendo hablar de videojuegos, ni en la Omniteca de Lino, donde pretendo hablar pues de reseñas así de arte en general, o algo parecido a eso. Pero en el canal de Joven Lino creo que quedaba pues bueno, y ahí es donde lo vamos a subir, con el video renderizado y todo eso. Mm, los días que yo pienso subir el podcast serían aproximadamente los jueves, solo que esta vez pues lo vamos a subir un sábado. O a lo mejor y lo terminamos moviendo a los sábados, pero pues ya dependerá del siguiente episodio. Yo creo que ya me decido cuándo lo subiremos, pero la ocasión sería un episodio semanal, dividirlo igual por temporadas, tal vez 2 al año. Y tal vez hacer unos 20 episodios por temporada. Porque no quiero, o sea, quiero que el podcast sea un programa, un proyecto, que se haga semanalmente, que sea tal vez lo primero o lo segundo más constante después de los streams, que también ya le estamos dando duro a los streams. Pero pues eso mismo, también para tener tiempo de la escuela y todo eso. De hecho, ahorita en la mañana tuve que desocuparme, tuve que hacer tareas muy, muy rápido para desocuparme, porque todo el día estuve ocupado también haciendo qué hacer. Y ya finalmente pues se nos dio el tiempo de grabar el podcast. Y pues eso, vamos a ver posiblemente el horario de cuando suben los podcasts. También la idea sería pues de vez en cuando invitar gente o así. Pero el problema es de que pues no sé con quién puedo invitar o así. Pues ya he hablado de más o menos cómo se está haciendo el formato del podcast. Es la plataforma de audio, porque Spotify, Google Podcast, Apple Podcast no te dejan subir los podcasts como tal desde la misma aplicación. Tienes que tener como una distribuidora o así. Se promociona mucho Anchor, que es una aplicación de Spotify que te permite hacer eso, distribuir los podcasts en plataformas pues de eso, de podcast. Siento que estoy diciendo muchas veces la palabra podcast. Pero yo no quise usar Anchor porque tengo como no sé, una visión medio extraña hacia Spotify, como que ya no me agrada tanto. Y preferí usar algunas otras alternativas. Las alternativas eran Anchor, que la descartamos. Tenía Spreaker, Red Circle, iBooks, Podbean y ya. Supuestamente yo creo que sí ha de ver más plataformas, o incluso tú mismo, creo que desde una web o algo así. Tú mismo puedes subir los podcasts desde ahí. Pero yo quise usar descarté Red Circle y Spreaker porque pedían mensualidades, todo eso. Y yo ahorita no tengo el dinero suficiente como para invertir en ello. Así que era o iBooks o Podbean. Y la verdad me decanté al final por iBooks, porque Podbean era pues la aplicación que menos se usaba, o que menos vi que gente usara para distribuir los podcasts. Así que me decanté por iBooks. Pero posiblemente también subamos los podcasts a Podbean, pero como plataforma de difusión, no tanto como la que distribuye. Y pues eso, lo que haga desde que iBooks me pedía tanto la imagen del podcast, el banner y el título y todo. Y después luego para poder crear el podcast en sí necesitas subir un episodio. Yo lo iba a crear y ya después iba a subir episodio, pero no ocupo subirlo. Por eso no lo hice el jueves. Y pues ahorita estamos grabando. Después de esto se va a ir a editar rápido Audacity, editar el video en DaVinci Resolve, y lo vamos a subir a YouTube y a iBooks para que lo distribuya. Esperemos que se pueda distribuir en Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás plataformas, para que pues se de su disfrute lo más antes posible. A mis queridos oyentes, que no sé cómo los vayamos a llamar. Ya pues posiblemente no, pues seguro leeré los comentarios en YouTube para ver qué idea se les ocurre para llamarlos así.
Pero eso, es una semana. No son, ponle 5 días, 2, 3. No, son 4 días que llevo. O 3, porque creo que empecé desde el martes. No, 3, menso. 5. Porque creo que empecé desde el martes. Pero pues eso, es menos de una semana. Hemos estado trabajándole duro aquí en el estudio, que es mi cuarto, para, para hacer posible pues este proyecto del podcast. Y esperemos pues subir muchos episodios más así. También el formato de cómo quiero hacer el podcast yo. Este, pues yo, como ya les dije, soy un gran consumidor de podcast. He escuchado hasta podcasts de Migala, que son de los que duran como 6 horas. He escuchado muchos podcasts del S Podcast, que son como de 3 horas. Super Geek, que son como de hora y media. Café Infinito, que también son como de hora y media, 1 hora. Los podcasts de Esquizofrenia Natural, que son más o menos como de media hora, 1 hora así. Los podcasts de Aterium, que son nada más como de 40-50 minutos. Del Señor Santo, que también son como de 40 minutos, 30 minutos. Y siento que esos son los podcasts un poquito más amenos, un poquito más llevaderos. O sea, sé que el formato del podcast tiene una gran ventaja, que es de que tiene una gran retención de audiencia. Por ejemplo, tú te pones a escuchar un podcast cuando, o la mayoría de veces, tienes las manos ocupadas y no puedes quitarlo tan fácilmente. Y por eso mismo tiene mucha retención de audiencia. Pero también siento que podría hacerse un poco pesado el que los podcasts duren demasiado, porque, no sé, llegaría un momento donde no le termines prestando toda la atención. Pero, pues por eso mismo, pues tengo que quitarme esa muletilla. Tan bueno, no, no es muletilla. El decir mal la palabra, pues. Pues eso mismo. Pues, pues eso mismo. He querido que los podcasts no duren tanto. Al menos en un principio, ¿no? Tal vez y después en alguno que otro especial o así. Tal vez duren un poco más. Pero mi idea es que no pasen de 1 hora. O sea, que el límite máximo sea 1 hora por el momento. Y esperemos que lo logremos en este episodio. No quiero ver ahorita el tiempo, quiero hacer correr pues la conversación que estoy teniendo para que fluya, para que sienta un poquito más orgánico, más ameno el podcast. Pues eso mismo, el tener la presión. Bueno, la presión. Es que yo mismo me autopresiono para tratar de tener los proyectos a tiempo, excepto la reseña Virgaz, que todavía no la terminamos el guía. Pero sí, ya se me acabaron los temas que tenía anotado en la hojita. Pues eso mismo también. Pienso en unas hojitas poner los temas o más o menos algunos puntos respecto al tema principal que vayamos a hablar. En este caso el de cómo hacer un podcast en una semana. Pues tal vez hablemos un poco del el cómo tener ideas, ¿no? Pues cómo generar las ideas para el proyecto, el podcast que estés haciendo. Bueno, no el podcast, en un proyecto en general, pues. Las cosas que yo luego hago es irme a un espacio de esparcimiento. Pues sí. Por ejemplo, yo suelo ir a natación en las mañanas de lunes a viernes. Y en lo que nado, suelo pensar mucho en qué cosa me gustaría hacer o así. Y el podcast o de qué hablar en el podcast, así se me ocurrió más o menos en ese momento. Y pues siento que es, o sea, alguna actividad que te divierta o así, o que mientras estés haciendo otra cosa que no requiera toda tu atención, puedes llegar a pensar muy buenas ideas de ahí. Por ejemplo, el podcast yo pues lo pensé ahí en natación. Otra cosa que me gusta hacer también mucho es patinar. Y ahí sí no tanto intervino, pero algunas ideas para múltiples cosas, por ejemplo de los streams así, se me han ocurrido mientras patino. Bueno, mientras alguna vez llegué a patinar. Es que últimamente he querido ir a patinar más seguido, pero como que no he tenido tiempo. Por eso mismo también quise lo de mover los streams. Pero pues no quiero tampoco quiero que el podcast se trate totalmente de hablar de los demás proyectos, ¿no? Y pues eso mismo. ¿Cómo hacer un podcast en una semana? Ocupas una aplicación de distribución de podcast, como iBooks. Bueno, ya hablamos de las alternativas. iBooks, Podbean, Anchor, Speaker, Red Circle. Ocupas un micrófono. En este caso el Blue Snowball, ya dijimos. Si lo vas a subir a YouTube, pues un editor de video y un editor de imágenes. Y tu editor de audio, muy importante, un editor de audio. He escuchado muchas críticas hacia diferentes podcasts porque tienen un audio feo o así. Pero igual siento que, o sea, tal vez no es como tal la calidad del micrófono. O sea, bueno, sí siento que hay micrófonos que por el precio podrían ser sustituidos por otros mejores. Pero siento que cada micrófono tiene como que su estilo. En este caso, el estilo del Blue Snowball está como que medio jodido, ¿no? Pero pues se hace lo que se puede, chavos. Siento que con una buena edición tal vez quede más ameno, más amigable.
Y de hecho el podcast yo mismo lo voy a escuchar todo completo. En la plataforma que se me haga más cómodo o que se haya podido subir. Tal vez lo escuche mientras hago alguna otra cosa, mientras pienso en otra idea para el mismo podcast. Pero pues ya el tiempo se dirá, el tiempo lo verá. Es como medio difícil hablar en podcast, es así, sin tener interlocutores. Porque, por ejemplo, la mayoría de podcasts que yo escucho sí tienen interlocutores. Con excepción de creo que nada más tres. Que son La vida me da acidez, los podcasts de Esquizofrenia Natural y los podcasts de Aterian. Tanto el señor Santo como Esquizo suelen tener un guión. Esquizo algunas cosas las llega a improvisar, pero por la mayoría de ello tiene guión. El señor Santo es full guión. O sea, él se dedica a escribir el guión de los podcasts y de ahí lo recita. También se dedica a leer audiocuentos y así. Pero Aterion lo que hace también es algo que también adopté yo, que es poner como unas pequeñas notas, una pequeña guía de más o menos de qué quieres hablar en el podcast, para que eso mismo pues no te vayas distrayendo tanto del tema o sí. Y por eso mismo también me gustan mucho los podcasts de Aterion, aunque nada más hayan sido tres, los del Cartas del Quinto Piso, desde el quinto piso. Porque son podcasts que yo he escuchado más de una vez, cada uno de ellos. Y se me ha ido el tiempo así muy rápido, igual porque duran menos de una hora, pero son podcasts con los que te los puedes pasar muy bien. Siento que están muy bien estructurados y como que se nota que no está totalmente, o sea, que no se pone o a leer o a memorizar algo como tal, sino de que pues él mismo hace sinapsis en su cerebro de distintos temas de los que habla. Y pues no sé, es algo que me gustaría más o menos llevar a cabo. Algo similar a los podcasts desde el quinto piso. Bueno, Cartas al Quinto Piso de Aterian. Me llama mucho la atención ese formato. Y pues esperemos que salga bien, ¿no? Que todo salga bien. Porque pues eso, ¿no? He querido hacer este proyecto en una semana. Sí quedó. Es algo medio jodido. Pero sí se pudo, ¿no? Y levantar un podcast en una semana. Eso mismo. Sobre las visuales que están viendo. Otra vez vamos a hablar de ellas. También la idea sería que cada semana o cada que suba un podcast, las visuales cambien a algún entorno diferente en Minecraft así. Y que el skin de Minecraft se ve bien bizarro porque haz de cuenta que el momento que lo grabé, hay una escena que si estás viendo YouTube, vas posiblemente, o sea, si literal estás viendo la escena, te vas a dar cuenta de que, o sea, los días pasan enteros. Tuve que grabar un segmento de 20 minutos nada más y ya nada más lo pongo en bucle porque quedó más o menos bien. El pedo es que en un momento moví mal el ratón y rompo unos bloques. Y ya, o sea, y con la cámara así en espectador, bueno, o sea, viéndola desde un ángulo que no es primera persona, tuve que poner los bloques otra vez y se vio más orgánico y me gustó cómo quedó. Sí, tuve varios intentos en grabar todas las escenas, creo que fue posiblemente la parte más complicada por el momento, porque pues ahorita estoy grabando audio. Ya después en el siguiente podcast a lo mejor les comento de que no, la parte más complicada fue editar video o audio. Que no creo que sea tan complicado, nada más unos cuantos filtrillos para que se ecualice y se escuche bien mi voz. No quiero editar mi voz porque... O sea, es que no me gustaría que, por ejemplo, que si me conoce alguien así, diga, ah, no, tu voz cambia mucho así. Pero sí, a lo mejor meto uno que otro filtrillo para que se escuche un poquito más ameno, pero no distorsionando la voz como tal. Y pues eso mismo estoy viendo el video. Como que sí me siento más tranquilo viendo el video aquí de fondo de manejando en Tijuana. Está cotorro el video. También ya hasta tengo... De tantas ideas que sí se me ocurrieron, tengo ya como 2 ideas más para podcast. La siguiente idea de la siguiente semana les doy un adelanto. Tiene que ver con mis estudios. Pero no de una forma así muy, muy formal o así, yo creo. O vamos a tratar de que no sea... De hacerlo un poquito más interesante para la charla, para que no se aburran. Usted que está haciendo ejercicio posiblemente, lavando los trastes, echándose una pajaringa, no sé. No. También pues echar un poquito un chascarrillo, ¿no? Porque la categoría del podcast, güey, es entretenimiento, pues. Porque no voy a poner los huevos, no tengo los huevos de poner que es de comedia, porque no es como que yo sea alguien muy, pues muy simpático para hacer chistes así. Y no, pues no puedo hacerlo de comedia como tal. Pero pues sí siento que es bueno, o sea, es de entretenimiento o así.
Y pues para que se le pase más rápido el tiempo, o tratar de que se le pase más rápido el tiempo. Tal vez no se va a andar cagando de risa porque en una vez esté levantando una pesa o algo y se ríe y se le cae, no. No, qué feo. Luego hablaremos del gimnasio posiblemente aquí en el podcast. El espacio linoso. También lo que se me ocurrió era de que en el intro del mismo aquí del programa, yo os dijera algo así como bienvenidos al espacio linoso y así, pero como que no me gustaba fingir voces así como que lo que tiene la mayoría de youtubers, de creadores de contenido como tal, de que se ponen así como voz de youtuber, ¿no? Hola, ¿cómo estamos, chavos? O así. Y no quiero fingir la voz así. Y pues no sé, quiero hacer un podcast un poquito más relajado, por eso nada más pusimos una música de fondito, que es la poderosísima canción de Jack Stauber, que es una canción que hizo con un botecito de medicamento, se llama Bottle Music, que es el intro con el que van a escuchar y posiblemente con el que nos vamos a despedir, si depende de ahí en la edición. Y no sé, me agrada mucho la canción. Lo de tener una intro, o sea, musicalizada, se me ocurrió pues de la mayoría de podcasts, de hecho, que hacen eso. Por ejemplo, pero más que nada de lo que es Café Infinito y Nerdholics. Pero ellos sí recitan el título en el inicio. Con, creo que es Mimikyu quien dice la de Nerdholics. Y la voz de Google Translate, que dice la de bienvenidos a Café Infinito. Con Aterion Late y Washingo. Pero yo no quise hacer eso mismo. O sea, sí sale el título y todo en las visuales. Pero aquí en audio creo que nada más, o sea, sale la musiquita y ya va a empezar el audio así. Otra cosa que me gustaría adaptar más o menos de Nerdholics, que es el último podcast que escuché todos los episodios de corrido casi casi. Porque sí me pegué muy duro con Nerdholics. Fue que ellos inician el episodio antes de poner el intro. Y luego dicen intro y ya ponen el episodio. Y después de ello, ya sean grabaciones antes o después del programa, tienen una escena post créditos, que es, o sea, después de la musiquita de cierre. Y se me hizo algo bastante original. Tal vez no sé si adaptemos algo de por ahí, pero estaría bueno. O tal vez incluso ahorita, después de esto que estoy grabando, grabe alguna introducción para poner antes del podcast así. Es que no sé, o sea, hay muchas ideas que se me ocurren. Bueno, no, que se me ocurren. Que se me ocurren copiar. Y que son... Siento que enriquecerían bastante la experiencia del podcast así. Que lo haría más cotorro, más ameno y más disfrutable para los que están escuchando aquí. Pero pues eso, chavos. Esto es el espacio luminoso. Como estamos escuchando, cómo la pasan, cómo estamos. No quiero... Es que ahorita es sábado. Ahorita pues, hubo un partido de fútbol y no quiero hablar de ello. Porque no sé, tampoco quiero que cada podcast... fíjate que hoy los Pumas quedaron... No, pues no. O sea, sí... Estaría bueno tal vez igual dedicarle un episodio al concepto del fútbol, el fanatismo de ello y todo eso, pero no quiero que todos los episodios del podcast hablen de ello, así que no vamos a hablar de eso. Pues eso mismo, aquí en el video salen unos payasos malabareando nice. No, tampoco debería hablar de hecho o sea, debería poder yo hablar, tener un monólogo aquí, o sea, yo poder llevar la conversación sin tener que ver un video aquí de fondo. Pero pues es un poco para sentirme un poquito más relajado, soltarme un poco más al micrófono. Porque no sé, por ejemplo, esta soltura que ahorita estoy teniendo en los podcasts, bueno, en el podcast que estoy grabando, me sorprende bastante porque yo hago en los streams, como que siempre me quedo un poquito callado así porque me da como que pena. Pero el hecho de que ahorita no estoy en vivo, yo creo que, o sea, que estoy grabando, tal vez ya después lo vayan a escuchar o así, tal vez no. Pero el hecho de que ahorita no estoy en vivo tal vez me tranquiliza un poquito del que estoy acá pues yo solo. Literal, porque ahorita, íbamos a salir a un lado, pero yo les dije que no podía. Y pues ya, no fui. Aquí estoy grabando el podcast. Y como estoy solo, es un poquito más ameno, un poquito más calmado, un poquito más seguro, más relajado. Como que no me siento tan aquí, tan nervioso. Igual es el primer podcast, tal vez ya después. O sea, le iba a poner, es que lo que siempre hago en la mayoría de proyectos que hago es poner el primero episodio piloto o episodio 0. Porque digamos que esta es la prueba, pero no cuenta, ¿no? Pero pues no, yo quisiera realmente poner episodio 1 o capítulo 1 y que
así como pues vayamos viendo la comparación, vayamos mejorando y así. Y que pues cada vez nos vayamos soltando un poquito más, tal vez compremos más equipo. Tal vez llegue a algún punto donde alguna temporada más adelante cambiemos las visuales por alguna animación, por mí hablando a cámara, tal vez. O por mí con una máscara, ¿no? Grabando igual un video en bucle. No sé. Ahí lo que se nos ocurra. Pero pues eso, chavos. Sí fue un proyectazo que por fin se nos dio. Pues el logo. El logo del espacio linoso lo hice en Inkscape. Cierto, se me olvidó poner Inkscape. Que es también para crear logos, todo eso. Es un logo bastante sencillo. Literalmente es el título y ya. Con una tipografía que se me hizo medio bonita. Quería hacerlo más o menos similar a Netflix, pero no quería hacerlo totalmente igual. Ya nada más acomodé unas letras, moví, o sea, ¿cómo se llama? Arreglé algunas letras que estaban con unas rayas extrañas. Y ya lo junté, lo medio formé, lo medio acomodé. Y quedó más o menos así como lo están viendo. O espero que lo estén viendo. Y me gustó cómo quedó, la verdad. Pues eso mismo. Por eso mismo. No te trabes. Tranquilo. Eso no lo voy a editar. Es que también quiero tratar de que los podcasts sean. No tratar de editarlos demasiado. Para que se sientan vivos, ¿no? Para que. Pues darte cuenta que los errores, pues no echan como tal a perder mucho a un producto. Tal vez le dan hasta más originalidad o más sientan más vívidos, más disfrutables, más escuchables, más naturales. Vamos a tratar de no editar tanto los errores. A lo mejor ya que sé, si de momento me hablan o algo así. O si pasa algo imprevisto así, pues tal vez lo editemos. Pero pues tratar de que los podcasts sean lo más vivos, más tranquilos, más relajados posibles. Pero pues eso, chavos. Vamos a ver qué más anoté. ¿Es todo? No me digas eso. Ya se me acaban los temas. Bueno, desde hace rato creo que ya había comentado eso de que se acaban los temas. Es que anoté nada más lo que... Pues es eso de cómo hacer un podcast en una semana. Que pues ya dimos el resumen de más o menos cómo. Pero es más que nada el querer... No como tal hacerlo, porque pues de hacer... Pues todos queremos hacer un podcast. Bueno, no todos. Es que ya lo comentaron en Café Infinito que hacer un podcast es como... Es el nuevo... Hay que hacer una banda, ¿no? Pero no es el querer como tal, sino el querer grabar, el querer hablar enfrente de un micrófono. Yo creo que es la parte... Es que yo dije ahorita que la parte más difícil era... ¿Qué dije que era? No me acuerdo. Rayos. Pero bueno, yo siento que la parte más difícil sí sería como que hablar como tal enfrente del micrófono. Porque, pues, o sea, nuevamente digo, si no tienes interlocutores, puede que sí se te complique un poco. Pero pues ahorita lo estamos llevando bien y yo creo que... Esperemos que la siguiente semana, el siguiente sábado, miércoles, martes, lunes, no sé, el día que grabemos, me sienta con un poquito más de soltura y pueda grabar el podcast más chido. Más chill. Más pues más bueno porque el tema siguiente que viene de los estudios, pues sí siento que va a estar un poquito más interesante los puntos que podemos llegar a tratar. Pero pues mismo igual es como un episodio pues piloto, básicamente, el episodio 1. Y sí, espero que se pueda pues escuchar bien. Yo lo voy a escuchar, como dije, voy a escucharlo completo. Primero que nada porque lo voy a editar y después lo quiero escuchar yo mismo. Para ver si sirve para lo que sirven los demás podcasts, que es para pues el disfrute mientras estés haciendo alguna otra actividad, que es para lo que yo los uso. Tal vez se me va a hacer medio extraño escuchar mi voz. Pero pues es lo de menos. Sí podemos hacerlo. Posiblemente no quiero adelantar nada. Pero estos podcasts, tal vez, no quiero adelantar nada, sean subidos antes que cualquier video de YouTube. O que sean lo más constante que un video de YouTube. Porque creo que serían mucho más fáciles de hacer que un video de YouTube. Porque el video de YouTube ocupa guión y todo eso. Pero pues posiblemente ese tema lo abordemos más adelante. Pueden llegar ustedes a sugerir temas en los comentarios. Tal vez no tome todos porque pues como dije no soy alguien que esté preparado en todos los temas.
Sin embargo, puedo llegar a dar puntos de vista. O incluso podemos abordar, os de cuenta, episodios llenos de... Ah, mira, abordar los temas, pero como puntos del podcast. Que estaría cotorro hacer eso. Cotorro. No, quiero dejar de decir eso. Estaría bueno hacer eso. Pero pues eso. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos lo suficiente como para hacer un podcast más o menos, pues bueno, del inicio del podcast. Y yo creo que aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado este primer episodio de El Espacio Linoso. A que no me gusta que hagan voces así los youtubers así. El Espacio Linoso. Ahorita voy a proceder a editarlo, a todo, a renderizarlo, a subirlo. Y espero que ya esté llegando a sus oídos, damas y caballeros, niños y niñas. Todo quien está escuchando, el oyente del Espacio Linoso. Dame la chuy, nada. Y que ahí cierre, ¿no? No, pues buenas noches, espero que les haya gustado. Nos despedimos. Y nos vemos en el próximo capítulo de El Espacio Linoso. Va, cámara, nos vemos.